Muchachos, vamos a seguir con la clase. Hoy en esta clase de fiscal vamos a ver las infracciones y delitos fiscales. Vamos a ver cuánto es sus penas de cada uno, cuáles son las infracciones, cuáles son los delitos. ¿Ok? Vamos a ver cada uno. Vamos a estar platicando con cada uno. Vamos a empezar con lo que es el concepto de infracción. Vamos a empezar a desglosar todos. Primero vamos a ver las infracciones, ¿ok? Bien, ¿qué es una infracción? Es transgresión, quebrantamiento de una norma o de un pacto. Todo hecho u omisión descrito, declarado como ilegal y sancionado por la ley. ¿Ok? Las infracciones son todos aquellos quebrantamientos de normas de un pacto que hay. Como por ejemplo, vamos a hablar, si yo voy a pagar una factura de 200,000 pesos, ¿ok? En un lapso de 3 meses, mi infracción sería yo pagarla dentro de 4 meses. Esa sería una infracción, muchachos. ¿Por qué? Porque se estipula, ¿ok? Se estipula en un contrato cuando yo te tengo que pagar esa factura. Si esa factura que tú me das por venderme un producto, tiene fecha del 14, por ejemplo, de abril, 14 de abril, ¿ok? Y yo te la pago hasta 16 de abril, ya tiene que haber una infracción, tiene que haber una sanción. ¿Por qué? Porque hay un quebrantamiento a una norma. ¿Qué norma era? Era pagar el 14 de abril, no hasta el 16. Por lo tanto, hay una infracción. Es, como dice aquí, es todo hecho de omisión. Estás haciendo caso omiso a una recomendación, a una cláusula que tú firmaste, pagar una factura el 14 de abril. ¿Ok? Por ese lado vas a pagar una infracción. En ese momento tú vas a pagar esa infracción de una cantidad tal. ¿Ok? Elementos de la infracción. ¿Cuáles son los elementos que va a llevarte a toda una infracción? Hecho u omisión descrito. El hecho es de que yo te debo una factura por 150,000 pesos. ¿Ok? Ese es el hecho. La omisión es de que yo la pague completa o parcialmente. Por ejemplo, hay ocasiones que las facturas las puedes pagar parcialmente. ¿Ok? Cuando se llega a un acuerdo, se puede pagar parcialmente. ¿Cómo? Yo te pago 150,000 pesos de esta factura, ¿ok? Pero parcialmente te voy a estar dando los intereses que generen esa factura por el tiempo que yo me atrase, ¿ok? Eso van a ser la omisión. Entonces, por lo tanto, el hecho es pagarte. La omisión va a ser el tiempo que yo te tengo que pagar, ¿ok? El tiempo que a mí me vas a dar para pagarte, pero yo no puedo dejar pasar que te tengo que pagar en la fecha que ya habíamos acordado. ¿Ok? Declaratorio ilegal. Cuando nosotros debemos una factura, entra de un país una mercancía. Por lo tanto, nosotros le debemos al país pagar todos los impuestos correspondientes. ¿Ok? Todos los impuestos correspondientes. Pero ¿qué pasa? Que yo pago refiriendo a lo que yo traje de otro país, a lo que yo exporté de otro país. Traje, por ejemplo, vamos a hablar de ropa. Traje 30 toneladas de ropa, porque lo vamos a manejar por toneladas. Traje 30 toneladas de ropa, entonces, por lo tanto, es un total en moneda, 3 millones de pesos. De esos 3 millones de pesos tengo que pagar todo el IVA de esos 3 millones de pesos, dependiendo a cómo esté el IVA. Pueden ser 6, 10, dependiendo cuánto te esté manejando el gobierno el IVA en ese momento. ¿Ok? El 6% creo que es más o menos de IVA. ¿Ok? Bueno, actualmente obvio es el 15, pero más o menos se llega a un arreglo con el gobierno y te ajusta el IVA más o menos. ¿Por qué? Por la cantidad que tú traes. ¿Ok? Estás declarando 3 toneladas, pero traes 5 toneladas. Ese resto es lo que no estás declarando, eso es lo ilegal.
¿ok? Entonces, cuando te cae el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque dependiendo cuál sea el delito, sea federal o sea municipal o estatal, estás cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque trajiste material ilegalmente. No declaraste exactamente las 5 toneladas, declaraste 3. Entonces, por lo tanto, es una declaración ilegal. ¿Ok? Sancionado, bueno, pues todo lo que nos dicta el Código Fiscal Federal, eso va a ser la sanción, dependiendo. Ahorita vamos a ver qué cantidades y qué tiempo vas a pasar tú si defraudas o entras ilegalmente producto a nuestro país, que tú no hayas pasado por aduana y hayas pagado legalmente. ¿Ok? Bien, clasificación de las infracciones previstas en el Código Fiscal de la Federación son atendidas a sus consecuencias de fondo o de forma. ¿Cuál es de fondo? Fondo, todo aquello que tú realmente no has pagado, todo aquello que tú no declaraste legalmente en el país. Traje 3 toneladas de ropa, ¿ok? Traje 3 toneladas de ropa, pero no pagué las otras 2 toneladas. Eso es de fondo. El fondo es que tú trajiste de más y no lo declaraste. De forma, la forma en que tú tienes que declarar toda la mercancía que hayas traído. Hayas traído 1, 2, 3, lo que tú hayas traído lo tienes que declarar de forma legal. ¿Ok? De forma legal. Por ejemplo, traes juguetes en diciembre, que se llegue el juguete. ¿Ok? Tiene que llegar a la aduana. La aduana va a decir, ok, tú metiste 3 toneladas de juguete, 4 toneladas de juguete. En moneda es 4 millones de pesos, más el 15% de IVA de 4 millones. Pero como traes mucho, el país te subsana un poco el IVA. ¿Ok? Te subsana un poco el IVA. Y esa es la forma en que tú vas a pagar, el IVA que tú vas a pagar. ¿Ok? Esa es la forma. Si tú declaras 4 toneladas de juguete, 4 toneladas vas a pagar. Son 4 millones de pesos. Vamos a suponer, son 4 millones de pesos más el 6% o 7% que te van a cobrar de IVA por meter al país ese producto. Si tú entre más poco traigas, más sube el IVA hasta llevar ahorita el 15% del IVA, dependiendo cuánto mercancía tú traigas al país. ¿Ok? Eso es de forma y eso es de fondo. ¿Ok? Bien, atendiendo a sus efectos en tiempo, ¿son instantáneas o continuadas? ¿Cuáles son las instantáneas? Pues toda la mercancía, como les había dicho, toda esa mercancía que tú trajiste se paga al momento. 4 toneladas, 4 millones de pesos, más el 6% de IVA. Eso es instantáneo, continuado. Ok, yo no pude meter al país mis 10 toneladas de juguete que yo iba a meter, meto 5, pero va a ser continuadamente. ¿Ok? Me quieres cobrar, por ejemplo, metí 1 tonelada de juguete, son 2 millones, 1 millón de pesos, más el 15%. ¿Por qué? Porque estás metiendo muy poca mercancía, estás metiendo muy pocos ingresos al país. Entonces, por lo tanto, te retiene, tú vas a pagar un 15%. ¿Ok? Continuadamente es que tú vayas metiendo, le digas al país, sabes que van a ser 10 toneladas, pero yo no puedo traer 10 toneladas. ¿Por qué? Porque todavía no está al 100%, la mercancía va a ir llegando de a tonelada, de a tonelada, de a tonelada. Va a ser continuamente, entonces, por lo tanto, tú lo que vas a meter son 10 toneladas. ¿Ok? Al tú meter esas 10 toneladas, continuamente se te van a ir aumentando tus impuestos. ¿Ok? Pero como son 10, yo te voy a cobrar un 7% y van a quedar establecidos, porque va a ser continuado. ¿Ok? Va a ser de manera continua, para que no tengas ese problema de que te quieran cobrar un 15% y después otro 15% y después otro 15%. No, tú tienes que decir cómo vas a
vas a meter esa mercancía por cuánto tiempo. Ok, las 10 toneladas las voy a meter, no sé, de octubre a diciembre. Ok, de octubre a diciembre. Entonces en ese momento te van a, como por decir, te van a justificar esa entrada de esa mercancía, vas a pagar impuestos, vas a pagar multas, vas a pagar sanciones. Si tú de esas 10 toneladas después metes más. ¿Ok? Tienes derecho hasta 10 toneladas para que te puedan seguir respetando tu 6%. Bien, se indican los supuestos para considerar como espontáneo el incumplimiento de las obligaciones, porque aquí también hay incumplimiento y hay espontáneos. Hay artículos que tú puedes meter al país espontáneamente, ¿ok? Pero siempre justificándola. Nos dice el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, nos dice, denme un segundito, el artículo 73. Nos dice el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Un segundito. 73, 69. Es que va hasta arriba, 69 bis. 70. Son las infracciones fiscales, ¿ok? Espontáneas son las siguientes. Nos dice, no se impondrán multas, oigan bien lo que dice el artículo 73, no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea, ¿ok? Que se cumplan de forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracciones a causa de una fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que voy a meter 10 toneladas de juguete, ¿ok? De octubre, noviembre y diciembre, pero yo ya no pude meter esa cantidad por causa de fuerza mayor. ¿Qué es una causa de fuerza mayor? Bueno, que en mi país, por ejemplo, lo que traen de China, que en el país tengan detenido todos, haya habido un problema y esté detenido todo. Eso es una causa de fuerza mayor. ¿Ok? Yo ya no voy a permitir, yo ya no voy a poder meter las 10 toneladas en diciembre que yo había dicho. Esos son casos, ese es un caso de fuerza mayor. No voy a ser penalizado de ninguna manera por el tiempo que yo dije. ¿Ok? Si yo me excedo, hagan en cuenta, yo pido, voy a meter 10 toneladas de manera continuada. ¿Ok? Pero me empiezo a hacer como irregularidades, entonces sí voy a tener problemas con infracciones y multas. ¿Ok? Pero si es un caso de fuerza mayor o caso fortuito, caso de fuerza mayor, lo que les dije, ya mandé a pedir de mi país tanta mercancía, soy de China, yo mandé a pedir de allá para acá, va a entrar 10 toneladas de juguete de octubre a diciembre. Pero en ese lapso hubo un problema en mi país y no puede salir. Entonces nada más entraron 5 toneladas. Van a entrar mis otras 5 toneladas hasta enero. Esa es una causa de fuerza mayor. No hay ningún problema, no tengo ese problema de que me vayan a cobrar infracciones o multas. O un caso fortuito. ¿Qué es un caso fortuito? Cuando se mandan por barcos la mercancía, se pueden hundir, se puede retrasar, se puede haber dañado el barco. Es un caso fortuito por causa de fuerza mayor o está lloviendo demasiado y no sale en tiempo y forma. ¿Ok? Acuérdense que los casos fortuitos son por naturaleza. Hay una tormenta en el mar, obvio, muy fuerte, y el barco no puede trasladarse hasta acá. No puede traer mi mercancía de octubre a diciembre. Entonces lo voy a meter hasta enero o febrero que llegue. Pero yo ya avisé con tiempo. ¿Para qué? Para que no haya infracciones. Pero acuérdense,
También se considera que el incumplimiento no espontáneo, hay algunos casos que no son espontáneos y queremos hacerlos pasar como tal. ¿Ok? Como por ejemplo, oigan, la omisión será descubierta por las autoridades fiscales, que son las correspondientes. La omisión que haya sido corregido por el contribuyente después de lo que las autoridades fiscales hubieran notificado a una orden de visita domiciliaria o que haya medio que se haya requerido. ¿Qué es lo que quiere decir esto, muchachos? Yo traje, por ejemplo, yo doy mi domicilio, va a llegar a la aduana de Pantaco, ¿ok? Ahí por la glorieta de Camarones está esa aduana. Van a llegar 40 toneladas de juguete. Ese va a ser mi domicilio fiscal, porque ahí se va a quedar y de ahí la voy a repartir. No puede ser posible que si van a buscar en otra aduana tenga otras 20 toneladas. Ese es un problema. Entonces, eso no es un caso fortuito ni caso de fuerza mayor. El hecho que tú no tengas dónde guardar tu mercancía no quiere decir que no digas o des los lugares exactos. Ok, voy a guardar 10 toneladas aquí y 10 toneladas en la aduana de Veracruz. ¿Por qué? Porque no puedo. Las naves están a tope en diciembre, casi por lo regular, todas las naves están a tope. Entonces, por lo tanto, no puedo guardar mis 10 toneladas aquí, voy a guardar 10 aquí, 10 allá y 10 allá. Pero tienes que decir dónde, ¿ok? La omisión haya sido también otro, que sea omisión, la omisión haya sido subastado por el contribuyente con posterioridad a los 2 días de la presentación del dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dentro de mis 10 días que yo ya metí la mercancía, la mercancía ya está en mi país, ¿ok? No puedo decirle tengo 20 toneladas de juguete cuando realmente tengo 30. Cuando me lleguen a hacer una inspección general, una inspección fiscal, se van a dar cuenta que tengo más de lo que declaré. Entonces, por lo tanto, voy a tener un problema con infracción. ¿Por qué? Porque se está subastando antes de tiempo la mercancía. Estoy metiendo 40 toneladas, dije que serán 40 toneladas de octubre a diciembre, pero ya llegaron las 40 toneladas y yo no avisé. Entonces, por lo tanto, voy a subastar esa mercancía antes de que se den cuenta. Ahí es un problema también de omisión y es cuando tienes tú multas. ¿Ok? En ese momento tú también tienes multas. ¿Ok? De eso nos habla el artículo 43, el artículo 73, perdón, del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Bien, es un esquema general, vamos a hablar de este pequeño esquema general, que son las obligaciones tributarias. Todo lo que tú ingreses al país, todo lo que tenga que ver, desde que naces ya tienes obligaciones tributarias, se tiene que pagar un impuesto por algo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, las obligaciones tributarias son todas aquellas, todas las obligaciones tributarias es contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados. ¿Ok? Puede ser Ciudad de México, Estado de México o algún otro estado, pero tenemos que contribuir con esos. ¿Cómo contribuimos a nuestras obligaciones tributarias o fiscales? Pues por medio de nuestros pagos, como es la tenencia, la verificación, todo lo que tenga que ver con pagos, el pago de nuestras casas. ¿Ok? Todo esto genera IVA. Al generar IVA estoy con mi obligación, estoy pagando mi fisco, le estoy pagando al fisco todo mi dinero. ¿Ok? Le estoy dando mis contribuciones públicas. Por eso dice que son a nivel federal, a nivel municipal o a niveles estatales, dependiendo en qué lado estés. Por ejemplo, vamos a hablar de unas obligaciones tributarias. ¿Qué son las obligaciones tributarias? Por ejemplo, pueden ser inscripciones directamente al Registro Federal de Contribuyentes, facturas. En caso de persona moral, pues facturas, compras electrónicas, venta de bienes y servicios, prestaciones de declaraciones anuales,
¿Ok? Todas las presentaciones de las declaraciones anuales que nosotros hacemos, todo eso son nuestro deber, todo eso son nuestras obligaciones tributarias que nosotros tenemos. Si somos personas físicas, pues bueno, nuestras declaraciones que hacemos y nuestros pagos, nuestros registros ante la federación, el registro al registro federal de contribuyentes, pagos de tenencias, verificaciones, pagos de nuestros inmuebles, correos electrónicos. Si somos una empresa, somos personas morales, entonces sí, pagos de facturas, compras electrónicas que nosotros hacemos, todo eso se tiene que estar exactamente bien declarado, ¿ok? Todo eso tiene que estar muy bien declarado en nuestras obligaciones tributarias. Las infracciones, pues bueno, ya vieron todas las infracciones que tenemos. Si haces caso omiso de lo que metes al país y pagas tu IVA, no vas a tener ningún problema, pero si no vas a tener infracciones. Ojo, infracciones, de ahí vienen las sanciones. Infracciones es pagar nada más un pequeño porcentaje y no tienes ningún problema porque excediste a lo mejor la cantidad, metiste 10 toneladas cuando realmente tenías que haber metido 8 toneladas o 9 toneladas y media. Metiste sin media tonelada de más, bueno, esa es una infracción, pero la estás declarando, pero es una infracción. Vas a tener que pagar nada más una pequeña infracción. Las sanciones sí son fuertes cuando quieres burlar al fisco. Pides 10 toneladas, 5 toneladas, por ejemplo, pides 10, metes 15. Ahí sí, porque estás burlando a Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, por lo tanto, ahí sí vas a tener una sanción y las sanciones pueden ser monetarias o hasta prisión. ¿Ok? También hay algunos que se eximen de las sanciones. Por ejemplo, bueno, yo metí, como les digo, 10 toneladas, metí 15, pero apenas las voy a declarar, ¿saben? Ok, me llegó el fisco ahorita en este momento, me llegó el SAT, me llegó Hacienda, revisó, checó que tengo más de lo que yo tengo declarado, pidieron mis facturas, pedimentos. Ok, se dieron cuenta, pero yo mandé a una persona para declarar esas 5 toneladas, en ese momento se exime de la sanción. Ok, apenas fue a declarar, pero aquí está mis facturas, mis pedimentos que dicen que sí, que realmente va a pasar por aduana la mercancía. Ok, rebaja de sanción. ¿Cómo vamos a rebajar una sanción? Pues pagando nuestras infracciones. ¿Ok? Cuando tenemos de más, obvio, ¿cómo vamos a rebajar una sanción? Pues pagando esas infracciones. ¿Ok? Sin rebaja de sanciones, pues bueno, cuando le quieres tomar el pelo, como le llamamos vulgarmente al país, Hacienda, a SAT, ¿ok? Cuando queremos hacerlo pasar lo que metemos ilegalmente al país y no lo estamos facturando, no tenemos un pedimento, no tenemos una factura, es entonces cuando no tenemos a una rebaja de sanción. Va a ser una sanción completa. ¿Ok? Va a ser una sanción totalmente completa. Obligación tributaria, vínculo entre el Estado y el contribuyente o responsable. Es ese vínculo que tiene que haber entre Hacienda y nosotros, es a fuerzas. Son nuestros gastos, son nuestro. Y tú dices, es que yo no pago. Sí, sí pagas. Si estás trabajando, cuando te dan el seguro social, pagas tu seguro social, pagas el ICR, el impuesto sobre la renta. Esos son descuentos y son tus obligaciones tributarias. Aunque tú digas que no estás pagando ningún impuesto, cuando a ti te quitan el ISR, ese es el problema. Desde ahí te están descontando. Por eso es el vínculo entre el Estado y el contribuyente. Nosotros le tenemos que pagar al Estado nuestros impuestos. De una u otra manera, nosotros le pagamos impuestos al Estado. Es un vínculo jurídico originado por el tributo establecido por la ley.
Nosotros le pagamos tributo que se establece por la ley, por ejemplo, el ICR pues, es un porcentaje, el IMSS es un porcentaje, si sacas una casa y ocupas lo que es el Infonavit, te quitan otro porcentaje. ¿Por qué? Porque vas a adquirir una casa, entonces, por lo tanto, lo establece la ley y te dice que tú tienes que pagar, no sé, un 1, un 2%. ¿Ok? Entonces, ese es el tributo que nosotros pagamos y está establecido por la ley. ¿Ok? Objeto, cumplimiento de la prestación tributaria. Pues como lo sabemos, nosotros tenemos que cumplir para no tener ningún problema. Si nosotros lo que metemos es mercancía ilegal, obvio vamos a tener una sanción, vamos a tener un problema. Entonces, por lo tanto, si no queremos tener ese problema, me tengo que acatar a las órdenes y a cumplir todo lo exigible. Todo lo que me exija de pagos de impuestos, yo lo tengo que hacer y no me puedo hacer ojo de hormiga el no querer pagar esos impuestos. ¿Ok? Bien, de ahí vamos a seguir la prestación tributaria, que es la prestación de dar, de hacer, de no hacer, de tolerar o de consentir. ¿Ok? Vamos a ver esta pequeña tablita, muchachos. Vamos a verla. Dice de dar. Pago del tributo. ¿Qué es el pago del tributo? Lo que nosotros vamos a pagarle al país por tener cosas, por tener nuestro carro, por tener nuestra casa, por tener un trabajo. Eso es nuestro pago del tributo. ¿Ok? Retención o percepción, pago de multas, pago de intereses. Cuando nosotros no pagamos a tiempo, porque somos, aunque seamos personas físicas, podemos facturar. Cuando nosotros nos contratamos y y vamos a pagar no por nos van a pagar no por nómina, sino por honorarios, tenemos que pagar un dinero, porque es una obligación sustancial, es nuestra obligación pagar. Me van a pagar a mí, la empresa me va a pagar un IVA. Ese IVA yo se lo tengo que pagar a Hacienda, ¿ok? Si yo no pago ese IVA, pienso que ese dinero es mío, es cuando vienen las multas y vienen los pagos de intereses. Y les vuelvo a repetir, los intereses pueden estar muy arriba o pueden estar muy abajo, dependiendo a un acuerdo que llegues con Hacienda, pero Hacienda no te perdona absolutamente nada. Entonces, siempre tienes que dar, cumplir, y es una obligación sustancial. Bien, de hacer, eso es de dar, de hacer. Entregar comprobantes de pago, presentar declaraciones y llevar libros y registros. Estos son para casi por lo regular para en personas morales. Es una obligación formal, tienes que llevar todo un registro de todos tus gastos, de todo lo que tú vayas ocupando en tu empresa. ¿Ok? Todo lo que tú vayas ocupando en tu empresa lo tienes que tener en libros y registros. ¿Por qué? Porque Hacienda te va a pedir esos libros y registros. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuáles son tus pasivos y cuáles son tus activos? ¿Ok? Entregar comprobantes, ¿no? Una empresa lo que entrega son facturas. Tú como persona física, pero pagando por honorarios, entregas factura. Aunque seas persona física, te están pagando un IVA, tú pagas una factura. Tú tienes que dar una factura, ¿por qué? Porque te la están pagando. El IVA no es tuyo, el IVA es de Hacienda. ¿Ok? Por eso dice que debes de presentar declaraciones juradas, declaraciones a tiempo, así seas persona física o moral, pero si estás bajo el régimen de honorarios tienes que dar esas facturas en tiempo y forma, presentar tus declaraciones cada 6 meses, cada año tú tienes que presentar tus declaraciones dependiendo cómo tú las quieras declarar, las puedes hacer anuales o cada 6 meses. Eso es de forma formal, de obligación formal, de hacer, de no hacer, no registrar operaciones en moneda e idiomas extranjeros, lo que vulgarmente se hace por lavado de dinero. Es por eso que dice de no hacer, no registrar operaciones en monedas extranjeras o idiomas extranjeros. No puedes tener tú un capital
aquí en tu país una moneda extranjera que no hayas tú declarado, ¿ok? Pero estoy hablando de cantidades grandes, no estoy hablando de que tengas $1 tirado en tu casa, ¿verdad? Obvio no, estoy hablando de que tengas, no sé, muchos, no sé, $100, $500, $1000, de ahí para arriba, ¿no? Cuando vimos en las noticias este personaje de Saint Gigon, cómo tenía montañas de dólares arriba. Todo esos eran moneda extranjera que no estaban declaradas formalmente en el país. ¿De dónde salió tanto moneda extranjera que no ha sido declarada en el país? Eran 5, 7, 8 millones de dólares. Y no estar declaradas en un país, eso es de no hacer. ¿Ok? De tolerancia o consentir. Permitir las inspecciones, accesos a las fiscalías o a las fiscalizaciones. Esa es una obligación formal. También es formal, ¿por qué? Porque tú tienes que permitir lo que les había comentado, los libros, todo tu historial. Hacienda, porque él te va a hacer un conteo, él te va a hacer una auditoría. Cada cierto tiempo, Hacienda te va a hacer una auditoría. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tú tienes que permitir que vayan y hagan inspecciones. Y no solamente en libros, ellos lo hacen también de manera física. Hacienda, cuando ve que tienes demasiado producto sin justificar, pues obvio te van a tener que hacer toda una auditoría. Mandan al SAT pues, para que te haga toda una auditoría y tú tienes que brindar esa accesibilidad. ¿Para qué? Para que te hagan la auditoría. Dar libros, dar registros, dar facturas, todo lo tienes que tener bien contabilizado y saber cuánto estás contabilizando. ¿Ok? Hasta ahí estamos hablando de infracciones. Apenas estamos hablando de infracciones, no de delitos, infracciones. Por lo tanto, todo eso te van a infraccionar cuando tú no lo des, ¿ok? Cuando no quieras dar tus libros de registros, tus facturas, a ver, ¿sabes qué? Aquí estás facturando 4 millones de pesos, 2 millones de pesos. Por ejemplo, vamos a ver, estás facturando 2 millones de pesos, pero no pagaste el IVA correspondiente. Entonces, pero si tú justificas de dónde están saliendo esos 2 millones de pesos, entonces lo único que vas a causar son infracciones, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de delitos fiscales. Ahora sí nos vamos a meter directamente a los delitos. Ok, todo eso que vimos atrás son infracciones. Hoy vamos a ver los delitos. Delito es toda acción u omisión que sanciona la ley penal. ¿Qué es de acción? Pues que con toda alevosía y ventaja tú estés lavando dinero. ¿Ok? Eso es de acción. ¿Ok? De omisión, que yo te pase a ti una cantidad y tú no sepas. Que te diga, oye, mira, te voy a depositar tanto dinero. Tú se depositas a otro. Tú no sabes, la verdad es una omisión. Acción es lo que tú estás realizando en el momento, lo que es un lavado de dinero exactamente. De omisión es la persona que realmente no sabe para qué se está ocupando ese dinero. Si a mí me dice mi jefe, oye, te deposito 50,000 pesos y tú regresas a fulano, pues tú dices, bueno, pues ahí está tu dinero. Esa es la omisión. Yo no sé realmente cuál es el delito. Los delitos fiscales pueden ser por querella, por declaración de perjuicios o por declaración especial, tratándose de contrabando. Si las mercancías son aquellas por las que no se pagan impuestos o requieren permiso de la autoridad competente. Son de tráfico prohibido, por denuncia, por hechos, por querella. Eso es todo eso son los delitos. Si las mercancías no son de manera lícita, ¿ok? Si no son de manera lícita, entonces, ¿por qué? ¿Ok? Bien, vamos a hablar delitos por querella.
No vamos a terminar de hablar todos, pero sí vamos a hablar algunos. Vamos a hablar, por ejemplo, del artículo equiparables al contrabando, artículo 105. Artículo 105, vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo. Un segundito. Artículo 105. Dice, serán sancionados con las mismas penas del contrabando quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder cualquier título de mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legalidad estancia en el país. ¿Ok? Estamos hablando de que si tú estás haciendo un contrabando, llega Hacienda y te dice, a ver, esta mercancía, enséñame pedimentos, facturas, ¿de dónde salió? Ah, es que es para mi uso personal. ¿Cómo crees? Tienes 500 bolsas para vender, 1000 bolsas de mujer para vender. ¿Dónde están tus facturas? ¿Dónde están tus pedimentos? Tú no puedes tener 500 facturas de 500 bolsas para tu uso personal, ¿verdad? Eso sería una tontería. Entonces tú no puedes comprobar, entonces eso ya es contrabando. ¿Por qué? Porque es mercancía extranjera que tú estás metiendo de manera ilegal. Eso es lo que nos dice el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder cualquier tipo de mercancía extranjera que no sea para uso personal, sin la documentación. Si no cuentas con la documentación, si te llegan a pedir y no cuentas con tu documentación, pues automáticamente te metes en un problema. ¿Ok? Bien. Defraudación fiscal, artículo 108. Nos vamos a ir al artículo 108 y vamos a ver qué nos dice la defraudación fiscal. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños y aprovechamiento de errores omita totalmente o parcial el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio. ¿Ok? Si tú no pagas lo que tú mandas a traer de otro país, automáticamente estás cometiendo un delito. Si yo traigo una tonelada de bolsa para mujer, pero meto 5, estás omitiendo el pago de esos otros 4 toneladas. Entonces, por lo tanto, vean las consecuencias. El delito de defraudación fiscal se sancionará de la siguiente manera: con prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no excedan los 2.2 millones de pesos. ¿Ok? Cuando no exceda, serán de 3 a 2 años hasta 2.5 millones de pesos. Serán con 3 meses y 2 años. Más que nada, pues vas a pagar multas. ¿Ok? Con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto sea de 2.2 millones a 3.3 millones de pesos. ¿Ok? Ya va subiendo tu pena, ya van a ser de 2 años a 5 años, se suman y se dividen. ¿Ok? Todavía alcanzas fianza. De ahí, con prisión de 3 años a 9 años, ahí sí ya es un delito grave cuando excedas los 3.5 millones de pesos. ¿Ok? Ya es un fraude grande, ya es un fraude mayor. ¿Por qué? Porque estás excediendo los 3.3, ya aquí ya son de 3.5 millones para arriba. Lo que les había dicho de las cuantías, cuantía menor y cuantía mayor, y cuando ya excede de eso ya te vas a tribunales federales. ¿Por qué? Porque ya estás hablando de millones, de 3.5 millones para arriba, de 3 años a 9 años de prisión. Ya no alcanza fianza. ¿Ok?
Bien, muchachos, como pueden ver, sí es un poquito extenso los delitos. Ahorita nada más vimos dos, el contrabando y la defraudación fiscal, más o menos cuántos son sus penas. Nos faltan las conductas relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, depósitos, órdenes bancarias, verificación de fisco de mercancías, ¿ok? Nos hace falta hablar todavía del artículo 110, del artículo 114 y el artículo 114 bis, ¿ok? Pero hasta aquí vamos a dejar esta clase. Vimos todo lo que tiene que ver con infracciones y empezamos a ver delitos fiscales, ¿ok? Vimos el concepto de delito fiscal, que los delitos van a ser por querella, por declaración de perjuicios y por declaración especial. ¿Ok? Esos son hasta aquí. Vemos la clase del día 1 de abril. Lo vemos ese día. ¿Ok, muchachos? Bien, pues nos estamos viendo el sábado para platicar y ir viendo un poquito más sobre los delitos fiscales. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Gracias.